Mi visión es que es una discusión que va a kilómetros de distancia de la agenda de la Argentina de hoy. Parece que esta discusión de cuántos avales tiene cada lista, si hay unidad, no hay unidad, si esta dinámica bonaerense de tensional con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es algo que tiene que ver, me parece, más con la preparativa hacia las elecciones del 2025, justamente en la provincia de Buenos Aires, que en una agenda que tiene que ver con los problemas reales de la Argentina de hoy, ¿no? Y es también algo que tiene que ver con el posicionamiento de la dirigencia metropolitana, digamos, porque la cosa es que el parece problema ya sobrepasa el Partido Justicialista. Me parece que la política argentina hace un tiempo viene circulando solamente a través de esta lógica del AMBA, desde las prioridades, desde los gobiernos, desde la agenda que se marcan, desde las tensiones o los acuerdos, y cada vez ha ido quedando mucho más lejana la agenda del resto del país, ¿no? Lo vemos desde la dinámica del PJ hasta la agenda misma del presidente, que tiene que ver con lo que pasa a 10 cuadras alrededor de Plaza de Mayo o de Seiza para afuera, pero la discusión de los problemas de las economías regionales, de la infraestructura necesaria en materia de inversión pública, de generar condiciones para un desarrollo más equitativo del país, hace tiempo que no se discute en la Argentina. Lo de, sin querer irme de la realidad del PJ, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Vimos una puesta de escena en el mes de julio en Tucumán sobre la firma de un acuerdo que no le generó nada a la Argentina después. Entonces, lo del PJ se suma a eso. Me parece que el ego de determinada cantidad de dirigentes hoy puede más que realmente el problema. Sin dejar de lado que el Partido Justicialista necesita una reorganización, necesita nuevas conducciones, nuevas referencias, pero me parece que era tiempo para dialogar, para ponerse de acuerdo, buscar una conducción que lo que haga no imponer una hacia otro, sino convocar a todos. El peronismo necesita de una renovación general de métodos, pero de todos los dirigentes, de todos los militantes. El peronismo no está en condiciones de tirar a ningún dirigente o dirigenta por la ventana, pero hace falta una cuotita más de humildad, ¿no? Y por eso yo no creo que esta discusión de la interna del PJ hoy ocupe la prioridad, te diría, de casi ningún argentino, ¿no? Solamente... Vos sos hombre del Partido Justicialista, ¿vas a participar? ¿Te vas a quedar al margen? Digo, porque en Salta se da una situación muy particular. Por un lado, Estrada y Jiménez presentan la lista del kirchnerismo, y por el otro lado, Amat y, digamos, el filo-saincismo, para llamarlo de alguna manera, se habían quedado con Quintela. Y eso muestra una situación que no sé cómo se resuelve. Mira, yo desde los 17 años que milito en el peronismo, con el Partido Justicialista últimamente tuve cierta lejanía, pero esa lejanía comenzó justamente cuando perdemos las elecciones presidenciales luego del gobierno de Cristina, donde justamente el peronismo del interior empezó a plantear la necesidad de mayor protagonismo en la conformación de los bloques, en los espacios de representación, y en ese momento la decisión de la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner fue priorizar justamente los espacios a la provincia de Buenos Aires, y eso fue generando, ir tomando cada vez más distancia. Luego el caso de Alberto Fernández, nosotros, muchos compañeras y compañeros, no estuvimos de acuerdo ni de la manera que se lo eligió, ni en la candidatura de él, y también tomamos distancia. Entonces, y bueno, acá en Salta yo dejé de presidir el Partido Justicialista cuando se tomó la decisión de ir delegando facultades a determinados dirigentes para la conformación de la lista. No tiene que ver con la pertenencia a un sello partidario, sino una idea. Yo lo que aspiro a que el Partido Justicialista tenga un proceso de reorganización, que aquellos que hemos tomado distancia podamos volver a participar, aún con aquellos que hemos tenido diferencia, ¿no? Yo creo que la dinámica de división hoy no es la de los dirigentes del peronismo, sino es Milei. Esa es realmente el límite, ¿no?
Y hoy la Argentina tiene que entrar en una discusión de valores. Y el peronismo tiene que asumir que tiene que ser parte de un esquema político de valores distintos. Fíjate lo que pasó con el radicalismo hoy. Estos días, desde que le dijeron golpista a Alfonsín hasta que el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, denuncia un atentado a su oficina y Milei le dice que era un autoatentado, que él lo generó para ocultar pruebas del tema de las universidades. Y somos muy pocos los dirigentes de la política que levantamos la voz frente a eso. Entonces hay cosas preocupantes que están pasando en cuanto a la calidad de la institucionalidad de la Argentina, que es mucho más importante que la realidad interna del Partido Justicialista. Yo creo que yo hoy me siento muy identificado con muchos peronistas que pensamos lo mismo, pero también con muchos radicales que están siendo avasallados. Pero no forma parte de la crisis de los partidos justamente de ese daño que la institucionalidad le estamos haciendo, y no solamente ahora, venimos históricamente, ¿no? Sí, pero en los últimos tiempos. A los déficits de la institucionalidad se lo resuelve con más institucionalidad. Claro, pero justamente los partidos políticos tradicionales tendrían que construir más institucionalidad. Por supuesto, yo totalmente de acuerdo. Por eso yo lo que te quiero preguntar, ¿cuántas probabilidades hay de que el justicialismo reinstitucionalice la fuerza política? Siempre hay posibilidades si vos tenés la voluntad. El peronismo, vos sabés, Gustavo, que desde 1945 hasta la fecha le han intentado poner lápida desde los gobiernos militares, desde algunas organizaciones o partidos políticos, aún en democracia, diciendo no, tuvo una derrota, no se reorganiza. El problema es que es un movimiento nacional que a veces va generando su propio anticuerpo y dinámicas de renovación, que está en un momento difícil, y obviamente es tan difícil el momento del peronismo que su fracaso, con el fracaso de Cambiemos, generó que hoy Milei sea presidente. Pero yo creo que si desde el peronismo se entiende que el peronismo es necesario, pero con el peronismo solo no es suficiente, y empezamos a tirar puentes de diálogo de una agenda de valores, no una agenda de candidatos, con sectores del radicalismo, con sectores de los partidos provinciales, con sectores del PRO, que no quieren saber nada de compartir con Milei, se puede... Con sectores del propio peronismo que no están en el justicialismo oficial, digamos. No, pero a ver, si hablamos del kirchnerismo, yo creo que hay sectores del kirchnerismo con los cuales claramente se puede dialogar. No, fuera del kirchnerismo, que justamente no están dentro del justicialismo, porque hay mucho kirchnerismo tal vez. Está bien, pero hay hay kirchnerismo que está fuera del justicialismo. La división, a ver, el eje Macri-Cristina fue divisorio en otro momento de la historia. Hoy es una situación mucho más difícil. El eje divisorio es una persona que no cree en la democracia, que no cree en la república, que está gobernando en nombre de la democracia porque la gente lo votó, pero que está generando un modelo económico institucional que le está haciendo mucho daño y que le va a hacer más daño a la república. Hoy esto quizá para muchos no es políticamente correcto, no se animan a decirlo, yo no tengo ningún problema, yo creo que Milei todavía no ha hecho el peor daño que le va a hacer a la república. Porque si nos queremos dejar correr con el dato de inflación, o el dato de riesgo país, y ustedes saben que de la Rúa cuando se va tenía deflación, y un año antes que se va de la Rúa también los titulares de los medios eran cae la inflación y cae el riesgo país. Eso vos lo tenés que atar con el funcionamiento del crecimiento económico, el desempleo, la pobreza, que se está generando nuevamente, que vino a la época de Martínez de Hoz, después una etapa de Macri, que es la famosa, el carry trade, esta bicicleta financiera, está en auge hoy. Pero esta historia ya la vimos, entonces hay voces que lo tienen que decir. Por ahí quienes están en función pública tienen necesariamente una dinámica de diálogo y negociación con el gobierno, pero estamos aquellos que lo tenemos que decir porque estamos sabiendo cuál es el futuro de esta dinámica. Entonces, lo que hay que confrontar a Milei es un gran frente de valores diferente, donde lo primero que hay que hacer es claramente aquellos que han tenido la responsabilidad de gobernar y fracasaron en autocrítica, y ir dejando también vía libre a que nuevos actores
del peronismo, del radicalismo, de las fuerzas provinciales, del socialismo, de Cambiemos que no acuerdan con Milei, puedan primero plantear en el Congreso otra agenda y después trabajar hacia el 2027 en la creación de una nueva Pero ¿no alternativa. crees que deben fortalecerse como partidos políticos? Porque si nosotros recurrimos a la historia reciente, hemos tenido un montón de fracasos, pero especialmente sobre la disolución de los partidos políticos. Sí, es que la institucionalidad pasa por ahí sí, también. yo totalmente de acuerdo, son dos pasos. Yo creo que hay que fortalecer a los partidos. Es decir, mientras no lo fortaleces, estás obedeciendo al juego que te están imponiendo. Yo creo que hay que fortalecer a los partidos. Hay que dar, en el caso del PJ, hay que dar por superada rápidamente esta etapa de discusión. Será Cristina la presidenta del partido. No es la mejor dinámica que yo particularmente hubiese querido quizá otra dinámica de mucho mayor diálogo, pero rápidamente que hay que activarse como partido político y empezar a dialogar con otros sectores. Pero quiero decir que también hay que entender desde cada partido que si vos le vas a oponer a Milei y a su modelo un menú de 5 o 6 partidos políticos aislados, vas a terminar siendo funcional a él. Entonces yo creo que cada partido tiene que asumir que hay que construir algo mucho más importante. Hacer un acuerdo, que es lo que se tendría que haber hecho hace rato. Hace tiempo. Y mira, un acuerdo en determinados ese discurso temas. nos costó en el año 2019 esta famosa tercer vía y no tener representación parlamentaria en Salta. Pero bueno, viendo en retrospectiva, tan equivocados no estábamos. Nosotros decíamos que si la discusión volvía a ser Macri y Cristina, el país no iba a tener futuro. Y fue la misma discusión. Y bueno, entonces, ahora, hoy ya la discusión no es esa. No hay lugar, yo creo, para terceras vías. Acá la discusión es, o el modelo Milei, un modelo distinto. Ahora, ahí hay un tema interesante. La polarización sirve para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar. Depende, porque si vos una de las patas de la polarización la construiste a partir de un diálogo y un gran acuerdo, hay lugares donde se polariza y se gobierna. Uruguay, Estados Unidos. Chile. Inglaterra. Sí, o sea, lo que pasa es que se institucionalizan, que es un poco lo que decías vos y sumado a lo que vengo diciendo yo, las concertaciones. O sea, las concertaciones de partidos se institucionalizan. Muy interesante, mirá qué interesante el fenómeno de Uruguay. Fueron a PASO, tienen PASO, fueron a elección, y el Partido Colorado y el Partido Blanco, que son aliados, fueron cada uno con su candidato. Apenas se supo que para el balotaje el candidato del Partido Blanco era el que seguía en juego, el del Partido Colorado se sumó, hicieron un acto conjunto esa misma noche. Sí. ¿No? Bueno, ahí ellos es donde tienen ves cultura que de concertación. Vos fíjate lo que pasó en Argentina. Se decía que se era presidente, pasó a Cambiemos, pero por abajo los dirigentes de Cambiemos negociaban cada uno sus cargos particulares. Ahí lo que tendría que haber pasado de última es blanquear posiciones y decir, armar concertaciones, ¿no es cierto? El problema es que la Argentina no tiene esa cultura de concertaciones, tiene un esquema de balotaje que se legitiman las concertaciones, pero la Argentina no va a concertaciones. ¿Vos creés que una concertación, un acuerdo partidario debe hacerse con Cristina incluida? Porque me parece que ahí está el tema de la polarización. Sí. Y el tema es que el oficialismo hoy lo que ve, que justamente hay que subirle al ring a Cristina y que Cristina sea la cabeza y polarizar ahí, sabiendo el nivel de imagen negativa que tiene Cristina. Sí, pero lo que pasa es que, vuelvo a decir... Está bien, está buena la solución de hay que remozar la dirigencia, hay que renovarla. A ver, yo cuando digo que Cristina debería estar adentro de una gran concertación, hago referencia al espacio. Lo que habría que discutir, que ella representa, es desde qué lugar. Yo no creo
que hacia el 2027 debe ser Pero desde para una eso hay que candidatura. convencerla que tiene. Bueno, por eso, que eso dependa también del grado de madurez y responsabilidad que cada uno de los dirigentes debe tener. A mí me queda una preocupación mayor y no la quiero dejar pasar porque se nos está terminando. Yo los otros días puse en un tuit la preocupación de que si no se han muerto los proyectos colectivos y quedaron los proyectos personales. Barletta, senador radical, sí, armó un bloque unipersonal y ¿sabés cómo le puso? Unidos. Hay una disociación monstruosa. Lo que pasa es que hoy, Néstor, se está instalando que la palabra colectivo es el mala causal palabra de todos los males. Y vuelvo a decir, el problema es que muchos sectores de la misma política te hablan ante el fracaso de la política que hay que votar menos, que la democracia genera muchos gastos, que no hay que ir a elecciones internas para dirimir candidatura. Que hay que atomizar abajo 54 candidatos, claro, para que entonces, sumen para arriba. Que el costo de tal elección... A ver, lo que hay que hacer es ser sincero. O sea, cuánto cuesta la democracia hay que decirle a la gente, cuánto cuestan los procesos. Pero en ningún lugar del mundo a las crisis económicas se las resuelve suprimiendo mecanismos de participación. Eso es la institucionalidad. Vos tenés que preocuparte por gobernar mejor, ¿no? No ajustar en los mecanismos de la democracia. Pero es tan débil la dirigencia política y tienen tanto miedo y corren atrás de la agenda que creen que a la gente es lo que más le va a gustar, que no se paran a decirle de frente, no, la institucionalidad tiene que tener su costo, las elecciones tienen que tener su costo. En todos los lugares del mundo hay primarias abiertas o primarias, no se discute el costo de eso, se discuten los malos gobiernos, porque si no, es muy fácil. Bueno, si el problema se resuelve sacándole costo a la democracia, no votemos. ¿Vamos a llegar a un punto de eso? No, pero votar también tiene su costo. ¿Para qué vamos a ir a votar? Lo que pasa es que la gente también está podrida, porque le han cambiado las reglas de juego. ¿Cuántas reformas constitucionales tuvimos en Salta desde el 83 hasta la fecha? No respondiendo a intereses de la gente, sino a intereses personales. Bien, bueno, pero el problema es ese. Yo quizá tenga un discurso hoy que va en contra del, vuelvo a decir, políticamente es incorrecto, pero yo siento que hay que decir la verdad. El problema no pasa por el costo de cuánto cuesta ir a votar, el problema pasa por gobernar bien o gobernar mal. ¿Por qué nosotros en la Argentina creemos que nosotros tenemos la verdad? Si en ningún lugar del mundo se discute cómo se vota, el problema qué se es que vota. Tenemos una secuencia de malos gobiernos. Bueno, ese es el problema, ese es el problema, que hay una secuencia de malos gobiernos que generaron que hoy haya un discurso casi dominante, instalado desde el mismo gobierno nacional, y que muchos dirigentes políticos no se animan a dar la discusión, ¿no? Que si no, todo lo que es votación, democracia, es un costo. Es más, los dirigentes políticos te dicen la gente no quiere votar. Claro. Pero ¿cómo te van a elegir si la gente no quiere votar? Bueno, pero de joder, hombre. también ese otro nos puede llevar un programa entero. Sí. Paulatinamente, es que, debe haber algunos que decir, es mejor que no me elijan, que yo me quede. Es que la política se está pasando a convertir en una carrera de empatías, ¿no? Me gustó eso. Una carrera de empatía, o sea, ¿cuál empático soy yo para lograr que el otro me vote? Entonces, en esa carrera de empatía, en vez de decirle yo lo que creo que debería hacerse, hago encuestas permanentemente a ver qué es lo que la gente quiere escuchar. Y en definitiva, la responsabilidad de la política también es ir marcando agenda. No siempre la agenda se marca a partir de las encuestas. También hay que ser disruptivo en ese sentido. Pero bueno, eso es algo que nos puede llevar vamos a hacer más programas muy interesante, mucho tiempo, ¿no? Pero es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. La política argentina hoy tiene miedo de plantear discusiones políticas de agenda, en muchos sentidos, creo yo, ¿no?